El 9 de septiembre de 2008, durante una investigación en Australia, la policía entró en una casa ubicada en la calle Cold, en el suburbio de Bedford. Dentro de esa casa, entre pertenencias, hallaron un cuaderno. No era un documento ni algo oculto en la casa, solo un cuaderno común, pero las anotaciones manuscritas no eran nada comunes. En varias páginas había referencias recurrentes a crímenes reales, casos conocidos y nombres de asesinos seriales. No era interés por el tema, sino por lo que esos tipos hacían entonces. Eso no explicaba nada, todavía. Era solo un objeto más encontrado dentro de una casa donde muchas cosas necesitaban respuesta. Esa misma casa había estado días sin ningún movimiento, vacía. El auto estaba en el garaje, las ventanas cerradas, la puerta con llave, ningún niño en el patio, nadie entrando o saliendo de ahí. Para los vecinos y quienes pasaban, solo parecía una casa vacía. De repente la familia se fue de viaje, estaban pasando algún tiempo fuera, y así la rutina de esa calle, de ese barrio, siguió normalmente. Fue solo más tarde cuando los policías empezaron a salir de esa casa sintiéndose mal, literalmente vomitando, llorando, en el césped del frente. Ahí se vio que no era algo común. Pero, para entender cómo ese cuaderno, esa casa, la familia que vivía en esa casa, se conectan, tenemos que regresar a algunos años en el tiempo. Marcos Campos, sean bienvenidos. Hoy hablaremos de esa historia, más que triste y escalofriante. Suscríbete aquí, activa la campanita, lunes, miércoles y viernes hay episodio nuevo. Hazte miembro si puedes, deja un like, un comentario, aunque sea un emoji. Dicho esto, vamos a los hechos. Mara Queen pasó gran parte de su vida adulta planeando cada paso. Era muy cautelosa y no tomaba decisiones impulsivas. Antes de pensar en casarse o tener hijos, Mara ya estructuraba su vida, trabajaba mucho, ahorraba e invertía. Entonces, cuando decidió que quería formar una familia, ya con 30 y tantos años, ella ya tenía una base financiera muy sólida, propiedades a su nombre, dinero ahorrado, o sea, una gran vida que ella misma construyó con su propio esfuerzo. Así, en 2013 Mara estaba trabajando en una minera llamada Sino Steel en Cape Preston, en Australia. No se conoce su puesto, pero el contexto del lugar aclara ese momento, ¿ok? La empresa recibió miles de millones en inversiones y esperaba operar por décadas. Fue diseñada para ser una de las mayores minas de magnetita del mundo. Era un ambiente así de mucha estabilidad, o sea, de proyectos a largo plazo. En esa etapa de la vida, entonces, Mara ya era dueña de algunas propiedades. No se conoce el número exacto, pero era parte de su plan: ingresos, seguridad y jubilación. Además, tenía dinero ahorrado. Mara tenía control de su propia vida financiera y siempre pensaba algunos pasos adelante, que era lo que ella creía que le faltaba en ese momento de su vida. Ali era un esposo y compañero dispuesto a compartir la vida con ella. El papel de esposo y padre. Fue en ese contexto que ella conoció a Antonio Roberto Harvey. Él tenía 19 años y era compañero de trabajo de ella en la minera. Aunque había mucha diferencia de edad, iniciaron una relación. Ahí nació el interés y pronto comenzaron a salir. En agosto de 2014, Mara y Anthony se comprometieron y en noviembre se casaron. Pocos meses después de la boda, nació la primera hija de la pareja, Charlotte Harvey. Con la llegada de la niña, la familia se mudó a la casa de la calle Cold en Bedford. ¿Recuerdan? La propiedad era de Mara desde 2008. Con su familia ya formada, Mara organizó la nueva rutina del hogar. En cierto momento, ella compró una franquicia de Jeans Mowing, cadena australiana de mantenimiento de jardines. Ese modelo de franquicia daba apoyo a propietarios, pero también permitía mayor independencia. El franquiciado entonces podía tener autonomía para conducir y administrar el negocio, ya sabes, tanto en clientes, horarios, etc. La decisión de Mara era simple: que Antonio tuviera un negocio para manejar. Ella consideró que él tenía dificultades para conseguir empleo fijo porque no tenía formación profesional. Además, a Antonio no le gustaba recibir órdenes. Mira nada más, ¿quién le gusta recibir órdenes, verdad, Antonio? La gente lo hace porque tiene que hacerlo como franquiciado. ¿No tendría un jefe directo que le diga qué hacer? Para Mara, ese arreglo resolvía varias cuestiones que surgían en su vida.
todo seguía según lo planeado por ella. Era Mara quien tomaba las decisiones importantes de la familia. Sin embargo, ella pensaba en la estructura financiera y en cómo mantener la casa funcionando. En la práctica, sin embargo, el negocio no evolucionó. Trabajar por cuenta propia también exigía y exige, de hecho, mucha disciplina y compromiso. Tampoco es un mar de rosas, como la gente supone. A veces necesitas tener mucha disciplina, justamente por el hecho de que no hay nadie ahí mandándote, ¿verdad? Eres tú mismo. Y Anthony no se dedicaba como se esperaba, no, la verdad. La franquicia, claro, se quedó estancada, no crecía y claro, tampoco generaba lo suficiente, al menos no para ese plan inicial, ¿verdad? Eso pensó Mara en ese momento. Con eso entonces empezaron los roces en casa, discusiones. Esas discusiones empezaron a volverse más frecuentes, especialmente por el tema del dinero, lana, plata, feria. Aún así, Mara siguió con sus planes personales. Ella volvió a embarazarse y el 27 de junio de 2016 nacieron las gemelas Beatrix y Alice. Ahora la casa tenía 3 niños pequeños. Personas cercanas a la pareja sabían que el matrimonio ya no era igual en ese periodo, justo cuando nacieron las gemelas. Aún así, Mara pensaba que más hijos podrían unir de nuevo a la familia. Ella quería una familia grande y lo insistió. Las fotos muestran una familia aparentemente feliz. Anthony sonríe mientras carga a sus hijas, posando como un padre presente. Desde fuera, él parecía un esposo trabajador y padre dedicado de 3 niñas. Las imágenes públicas no generaban sospechas. Dentro de la casa todo era distinto, lejos de las fotos y la imagen que la pareja mostraba al exterior. Anthony Harvey no era el esposo y padre que aparentaba en casa. Su actitud era diferente. No trabajaba, no asumía responsabilidades familiares y comenzó un patrón constante de abuso y dependencia química. Anthony usaba drogas con frecuencia. Según las investigaciones posteriores, llegaba a gastar cerca de $300 por semana en drogas. Entre esas drogas estaban la marihuana y la metanfetamina. Y quien mantenía la casa, como vimos, era Mara, en todos los sentidos, diría yo, ¿no? No solo financieramente, tenía que dar el apoyo ahí. Ella pagaba las cuentas, cumplía compromisos y buscaba estabilidad para sus hijas. Para evitar que el dinero se consumiera por el vicio de su esposo, Mara empezó a controlar las finanzas. Ella le daba a Anthony una cantidad fija cada mes como mesada. Fíjate, y ese acuerdo aumentó los conflictos en vez de reducirlos, ¿verdad? Anthony ahora empezó a resentirse por eso, ¿sabes? Su orgullo, que no sé de dónde lo sacó, estaba herido. Y ese resentimiento no se limitaba a Mara, ¿ok? Empezó a dirigir esas frustraciones suyas hacia las hijas. Anthony decía que su esposa y las niñas habían arruinado su vida, quitándole la libertad que él creía tener. En las discusiones, él decía que era infeliz, quería dejar a esa familia y que todo eso le impedía vivir como quería. Chavos, Anthony quería seguir con su vida de soltero, allá emborrachándose, usando drogas y sin tener que rendir cuentas a nadie. Tener 3 bebés en casa es muy demandante. Cuidados, comida, baño, llanto y noches sin dormir. Es mucha tensión. Mi amigo solo tuvo uno y ya fue. Siempre estás en segundo plano hasta morir. Así es. Anthony solo hacía lo mínimo para parecer padre, sobre todo en público. En casa, creo que no hacía nada. Con el tiempo, la situación familiar empeoró en todos los aspectos, incluso el financiero. Los ahorros de Mara se agotaron y su negocio de jardinería no generaba ingresos. Ya no podía administrar la franquicia porque cuidaba a sus hijas y trabajaba de noche. Ante esto, Mara vendió una propiedad que obtuvo cuando era soltera. En ese tiempo, Beverly Quinn, mamá de Mara, comenzó a participar más con la familia. Ya tenía más de 70 años. Ella empezó a ayudar económicamente a su hija y también a estar más presente en la casa con más frecuencia para ayudar en el cuidado de las nietas. Anthony no recibió bien esa presencia. Beverly también opinó sobre el matrimonio de su hija. Personas cercanas a ellos relataron que ella criticaba el comportamiento de su yerno y no aceptaba que Mara mantuviera su adicción a las drogas. Eso hacía que el ambiente en la casa fuera tenso. Incluso hay relatos de que Anthony mostraba celos excesivos. Él seguía a Mara y la acusaba de traición, causando discusiones frecuentes por su celular. ¿Verdad que sí? Este muchacho tenía un espíritu raro. Quería dejar a la familia y deseaba ser soltero al mismo tiempo.
está ese asunto del control, ¿no? Ese rollo de los celos, de seguirla, porque en realidad él quiere llevar la vida a su manera. Pero quiere que la mujer se quede ahí, ¿no? Consintiéndolo, estando a su lado, bien flojo el tipo. En fin, en esa época quería ver los mensajes de ella en el celular. Ahí, ¿no? Todo eso empezó a formar parte de la rutina. Las peleas por eso también se volvieron frecuentes para quienes seguían de cerca a la familia. Los problemas eran evidentes. Las dificultades financieras, el desgaste emocional de Mara y la actitud de Anthony mostraban que la situación era insostenible. Sin embargo, no hubo registros oficiales como violencia doméstica o reportes policiales en ese tiempo. Aún así, la imagen seguía algo preservada, ¿sabes? Anthony seguía pareciendo un padre común, Mara seguía intentando mantener las apariencias ahí, también haciendo que la casa funcionara. Los niños eran muy pequeños para entender lo que ocurría a su alrededor. Así estaba el escenario cuando la familia llegó en septiembre de 2018. A inicios de septiembre de 2018, la rutina en la casa de la calle Street seguía tensa, pero funcionaba, ¿no? Los problemas matrimoniales ya eran conocidos por quienes vivían con la familia, pero nada indicaba externamente que algo así, muy fuera de lo común, estaba a punto de suceder. El 2 de septiembre de 2018 en Australia celebraron el Día del Padre y la familia estuvo junta. Anthony jugó ahí con sus hijas, estuvo presente dentro de lo que se esperaba, ahí para ese momento, ¿no? Su papel en ese momento. Las niñas eran muy pequeñas, así que todo les parecía bien. Al día siguiente, Anthony cuidó a las tres. Mara trabajaba de noche y necesitaba tiempo para descansar. Aún así, hacía todo para que la casa siguiera funcionando. Por su parte, Anthony debía encargarse del negocio de jardinería, pero los registros indican que ese lunes él solo hizo 2 cotizaciones para unos clientes. Eso fue cerca de las 6 de la tarde, entre las 6:21 y 6:37, él estaba en casa con sus hijas. No hay evidencia de que él haya salido a trabajar ese día, solo se registraron esos contactos. A las 11 de la noche, Mara llegó a casa tras su turno. No se sabe qué ocurrió después. No hay registros de llamadas, mensajes ni testigos que indiquen si hubo una discusión inmediata o algún tipo de confrontación verbal cuando Mara entró a la casa. Lo que se sabe es que esa noche marcó el punto final de una serie de conflictos que ya se venían acumulando desde hace años. Los problemas financieros, el resentimiento de Antonio, el desgaste de Mara, la presencia de la suegra y la incapacidad del joven para asumir responsabilidades familiares, todo eso convergió en ese momento. Más tarde, los investigadores reconstruyeron cada acontecimiento de esa noche, basándose en las evidencias que encontraron, en las pericias, todo ahí con informes periciales. Esa noche, Antonio Harvey tenía 24 años. Mató a su esposa Mara Quinn, de 41 años, y a sus hijas, Charlotte, de 3 años, y las gemelas Beatriz y Alicia, de 2 años. Informes señalaron que Mara fue golpeada en la cabeza con un tubo metálico de 1 metro y luego apuñalada varias veces con un cuchillo. Las heridas mostraron gran violencia. Los niños fueron asesinados con un cuchillo más pequeño, sacado de la propia cocina de la casa, y cada uno de ellos fue atacado por separado en sus habitaciones. Tras los asesinatos, Anthony se quedó en la residencia sin buscar ayuda, huir o avisar a alguien. Pasó la noche ahí. Lo que pasó dentro de esa casa no se descubrió al día siguiente, como vimos, ¿verdad? El 4 de septiembre de 2018 ocurrió otro crimen en la misma casa de la calle Cold. ¿Está bien? Beverly Quinn, mamá de Mara, con más de 70 años, no solía ir ahí, estaba cerca cuidando a los nietos. Ese día también fue. Al llegar a la casa, Beverly entró y no hay registro de que saliera o pidiera ayuda. Dentro, Anthony también la atacó. Al igual que con Mara, golpeó a Beverly con el tubo metálico y la apuñaló varias veces con el mismo cuchillo usado en su hija. Mara y Beverly quedaron juntos en el suelo. Los niños fueron asesinados en sus cuartos y ahí permanecieron. La escena, como se contaría después, era de extrema violencia. Ese mismo día, Anthony debería haber atendido a 2 clientes de la franquicia de jardinería, pero no acudió a esos compromisos. Aún así, Anthony salió de casa e interactuó con otras personas, y esas personas relataron después que su comportamiento era absolutamente normal. Nada fuera de lo común, así que demostrara lo que había pasado hacía poco tiempo, ningún descontrol emocional, nada. En los días siguientes, la casa permaneció cerrada, como vacía, sin mostrar que había alguien adentro.
desde afuera. La camioneta permanecía en el garaje y el 6 de septiembre algunos vecinos notaron que no salía. Aunque no veían a Mara ni a los niños, el auto hacía pensar a los vecinos que la familia seguía en casa, solo más aislada. Mientras tanto, dentro de la residencia, los cuerpos permanecían en el lugar, entrando en estado de descomposición. La sangre se había esparcido, coagulado y secado. Durante ese tiempo, Anthony organizó sus cosas, reunió dinero y se preparó para irse de la ciudad. Él salió de Bedford, la ciudad donde vivían, y viajó cerca de 1.500 kilómetros hasta Panawonic, que es una región más al norte de Australia Occidental, un estado allá en Australia. Ahí vivía parte de su familia, incluido su papá. Al llegar, Anthony confesó todo lo que había hecho. Entonces su papá lo agarró y le dijo: «Vamos a la policía, amigo». El 9 de septiembre de 2018, Anthony Robert Harvey se presentó ante las autoridades y relató los crímenes. Tras la comunicación, la policía de Bedford acudió a la casa en Cole Street para verificar la situación. Al entrar, los policías confirmaron el relato de Anthony. Los cuerpos de Mara, Beverly y los niños estaban en avanzado estado de descomposición. Habían pasado 6 días desde los crímenes. La escena fue descrita como una de las más impactantes vistas por los agentes. Algunos policías salieron de la casa tras entrar. Incluso se les vio afuera de la casa, en el jardín, sintiéndose mal, vomitando y llorando. Estaban muy afectados por un impacto emocional extremo. Imágenes y amigos de ese momento circularon después y el caso se hizo público. Al hacerse público el caso, la reacción fue inmediata y la violencia contra 5 miembros de una familia conmocionó a toda Australia. En poco tiempo, personas que no conocían a los Harvey empezaron a donar dinero para tratar de ayudar de alguna manera con los funerales y eso. Se recaudaron decenas de miles de dólares. En el velorio, las 3 niñas fueron enterradas en ataúdes pequeños, decorados con ositos de peluche. Amigos, es así, es algo que parte el corazón, ¿saben? Ustedes pueden ver ahí. Es algo que cuando lo ves, incluso cuando vi este caso aquí, decidí traerlo para ustedes. Esa imagen era para atraer atención en el sitio, incluso porque así muestra que, hermano, eso es el fondo del pozo al que un alma humana puede llegar, ¿verdad? Para muchos, esa imagen ahí sintetizaba el impacto de lo que había pasado. Y así, como pasa en otros casos, la casa donde todo sucedió se volvió un punto ahí, de homenajes. Flores, velas, tarjetas, fotografías, juguetitos, todo dejado ahí al frente, como una forma de oración, de homenaje. Era una forma de expresar luto e indignación, pero también de reconocer esas vidas interrumpidas. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Con el autor confeso bajo custodia, los policías investigaron el historial familiar y salió todo lo que ya les conté. Vecinos, parientes, amigos y clientes decían que eso ahí ya se deterioraba. Anthony Harvey evitaba responsabilidades y buscaba una vida sin compromisos, libre para salir, beber y consumir drogas. El consumo de marihuana, metanfetamina, muy probablemente formaba parte de la rutina diaria ahí, ya de esa casa, y por qué no, de las decisiones futuras de ese ser asqueroso, ¿no? El papel de esposo, padre, proveedor, nunca fue plenamente aceptado por él, aunque fuera, digamos, una realidad que se exigía, ¿no? En ese momento, que él fuera, de hecho, un hombre. Los investigadores confirmaron que Mara mantenía la casa, trabajaba, pagaba cuentas y controlaba el dinero. Anthony recibía dinero semanalmente de ella, como un grandulón mantenido por su esposa, casi un cuarto hijo. Pero eso hacía que el tipo se sintiera resentido. Es surrealista, ¿no? Los relatos señalaron una relación con conflictos constantes, discusiones y control o intentos de control de Anthony, además de episodios de celos. Pero a pesar de todo eso, nunca hubo un registro formal, o sea, una denuncia, ¿no? Informando que estaba pasando algo así. Durante la investigación, un elemento llamó la atención de los policías. Era un diario escrito por Anthony y estaba ahí en la casa, ¿verdad? Ese material ahí funcionaba, en la práctica, como una confesión de él, porque en las hojas Anthony escribió sobre la intención de abrazar su oscuridad y sus instintos. En otro fragmento, él afirmó que necesitaba hacer algo impensable para liberarse de la familia. En la misma declaración, Anthony admitió estar obsesionado con los asesinos seriales. No solo le interesaba el tema, también los admiraba. Era el tipo de criminal. La persona expresó querer vivir algo parecido.
Esa información se integró a la investigación. No se alegó insanidad, tampoco se presentó el argumento de que él estuviera bajo el efecto de alcohol o drogas en el momento de cometer los crímenes. La investigación concluyó que Antonio actuó consciente y deliberadamente, por lo que el proceso avanzó rápido. En el juicio, Antonio tenía 25 años. Ante las pruebas y su confesión, él admitió haber asesinado a su esposa, sus 3 hijas y su suegra. No se impugnaron los hechos, el proceso solo definió la pena. La justicia de Australia Occidental consideró el caso inédito. El juez responsable, Esteban Howe, afirmó que no había crímenes realmente comparables a lo que Antonio había hecho para el tribunal. La serie de homicidios, su ejecución y el entorno familiar hacían que el caso fuera excepcional. Piensen, amigos, hizo eso con su esposa y sus 2 hijas bebés, una cobardía inimaginable. Luego se quedó en casa porque al día siguiente vio a su suegra ahí. Carajo, ¿será que no se enfrió esa alma podrida que tiene? No se enfrió, no dejó de apestar, hermano. Es surrealista esto, de verdad. El juez afirmó que las acciones de Anthony superaban los límites aceptables y causarían horror y repulsión, hasta en quienes suelen tratar crímenes graves. También dijo otras cosas, como que Anthony falló en ejercer su papel de padre, falló en eso, juez? Y así, Anthony Robert Harvey se convirtió en la primera persona en Australia Occidental en recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esa decisión implicaba cadena perpetua sin opción de libertad. A pesar de eso, su defensa apeló esa sentencia, intentando revertir la decisión que le impedía solicitar la libertad condicional, pero el recurso no cambió nada. Todo siguió igual. El caso terminó oficialmente en el tribunal, pero no se acabó y nunca se va a acabar porque dejó una cicatriz terrible. La historia empezó con una mujer que vivía su vida en sus 30 y tantos, decidida, organizada y con todo en orden. Ella dijo que le faltaba algo, quería un compañero, un esposo decente para compartir su vida. Por razones desconocidas, ella confió en este hombre y construyeron una vida juntos. Por poco tiempo ahí, hasta que de alguna manera, ¿no? Al menos según los relatos públicos. Pero llegó un momento en que se deterioró hasta ese punto, ahí que solo el mal puede explicar realmente, ¿no? En poco más de 5 años de relación, esa familia pasó de conflictos a violencia extrema, resultando en 5 muertes. Esa casa en la calle fría que abrió el episodio parecía vacía, pero alguien podría estar de viaje. Fue escenario de uno de los crímenes familiares más violentos de la región, como mencioné antes en un episodio, ¿verdad? Deberíamos hacer un periodo de prueba, ¿no? Para cuando estás conociendo a alguien así, pasar un buen tiempo, 1 año, 2, 3, si es necesario, para conocer bien a la persona, si es posible, incluso vivir ahí un tiempo, sin compromiso formal, para conocer a la persona y ver qué pasa. Porque creo que uno solo llega a conocer profundamente a una persona cuando realmente convive con ella, ¿no? Es ahí donde las personas se muestran, ¿no? Muestran quién es quién. No sé, pero yo tengo esa percepción. Cuando los hijos entran en juego, el lazo ya no se rompe, ¿verdad? Eso se debe a varios factores que ni vale la pena discutir aquí. Las personas van llevando muchas veces, ¿no? Sin darse cuenta de que ese seguir adelante, muchas veces con la buena intención, ¿no? De tal vez volver a lo que algún día fue, está haciendo que el eslabón de la cadena se cierre y una vez cerrado, ya no hay nada más que hacer. Deja tu opinión, Bárbara, en los comentarios. Gracias por acompañarme. Un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.